Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata, ya tú, Kitty. Hola familia y gracias por estar con nosotros aquí en WWE en español y estamos cerquita de Money in the Bank. El eventazo Money in the Bank donde el premio no puede ser más grande para aquellas superestrellas que logren llegar a la cima y hay oportunidades allí. Pero antes de llegar a Money in the Bank no es lo único que está en la mente de ciertas superestrellas. Y esto es porque cuando hablamos del pasado SmackDown, ahí vimos a Roman Reigns, el jefe tribal, el campeón universal indiscutible de WWE, defendiendo el título indiscutible universal de WWE por primera vez desde que lo ganó en WrestleMania. ¿Quién sería su oponente? El Bro original, Riddle. Y escuchó el propio Riddle de la boca del propio sabio consejero de Roman Reigns, Paul Heyman. Paul Heyman se lo dijo claramente a Riddle, le dijo: si no logras vencer a Roman Reigns, cosa que no vas a lograr, palabras de Paul Heyman, igual no podrás retar por el campeonato indiscutible universal de WWE nunca jamás mientras Roman Reigns sea el portador del título. Así de encendida estaba la cosa para Riddle. Y para colmo, Riddle llega muy emotivo a decir que este es un combate en el que busca vengar a Randy Orton, el hombre que el propio jefe tribal lesionó y dejó a un lado. Así que, ¿podría Riddle lograr su cometido de tomar el título? Bueno, vamos a ver. Por primera vez en Friday Night SmackDown, Roman Reigns defiende el campeonato indiscutible universal de WWE contra un Riddle cargado de emociones. Le dedico este combate a mi mejor amigo Randy Orton. Y Riddle llevándole la pelea a Reigns. Por 657 días, Reigns ha sido campeón. Esa está la noche de Riddle. ¿Podrán lograr la sorpresa del siglo? ¿Dónde estás, Randy? Cuida tu espaldita, Randy. Yo mando aquí. Roman Reigns listo para acabar con Riddle. Derechazo, viene por ahí. Derechazo, en efecto del superhombre. ¡Oh, no! Riddle escapa. La gente gritando Randy ahora intenta despertar y encender a Riddle. Le dedico este combate a mi mejor amigo Randy Orton. RKO por el campeonato. Riddle lo va a lograr. ¡Lanza! En pleno vuelo. Roman Reigns retiene el título. Riddle llegó esta noche. Pero al final, Roman Reigns sigue siendo el campeón universal indiscutible de WWE. No queda nadie. Hombre sabio. Sí, mi jefe tribal. No queda nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! Se los dije hace más de 2 años que estoy aquí para destrozarlos a todos y que luego me voy. ¡Oh, Dios mío! Roman Reigns ha visto un fantasma. Brock Lesnar ha regresado.
F5 al campeón. Y un tercero de parte de la bestia. Se han lanzado golpes. La bestia quiere recuperar su título. La bestia ha regresado y está buscando bajar a Roman de la cima de WWE y va a tener su oportunidad en SummerSlam. El campeonato universal indiscutible de WWE estará en juego nuevamente en la fiesta más grande del verano y es un combate del último hombre que quede en pie. ¿Qué? Roman Reigns logrará retener su título en lo que ha sido un reinado titular histórico en la cima de WWE, o podrá la bestia destronar a uno de sus más ardientes rivales en la historia. Y será un combatazo de película sin duda alguna. Pero bueno, por el lado de Riddle, la verdad es que dio un gran combate, pero al final se quedó con las ganas, no logró su cometido. Ahora, Riddle no es alguien que se queda tendido y tenía una gran oportunidad en el próximo Raw, porque llegó a buscar tal vez clasificar para el combate de escaleras de Money in the Bank y tomar ese contrato. Ahora tenía un gigantesco problema enfrente de él. Y lo digo literal lo de gigantesco, porque su oponente era Almas, el gigante nigeriano de 7 pies, 3 pulgadas y 403 libras, y para colmo acompañado de su manejador MVP. Así que mucho trabajo para Riddle, y Riddle, la verdad que un gran combate una vez más, y cuando buscaba un RK Bro buenísimo, Almas lo bloqueó, le dio un contralonazo, bombazo poderoso en el centro de la lona. Y el resto es historia. Riddle igual se quedó con las ganas y para colmo, Seth freaking Rollins salió para echarle sal a las heridas. No me quedaba claro. No me queda claro. No importa cuán bien vestido venga. Pero si lo hace Seth freaking Rollins, ustedes aplaudan. Déjame traducirlo a mí, por favor, que me salivo. Oh, lo siento. Yo no comparto espacio con perdedores. Y Riddle, tú eres el máximo perdedor. Primero, luces a tu panita, Randy. Oh, y Randy. Te voy a perder después de tu combate contra Roman Reigns y ahora perdiste la oportunidad de Money in the Bank. Oigan. Para que se digan la verdad, no debería ser tan cruel contigo, considerando que no importaba si clasificabas o no, porque todo el mundo sabe que si alguien va a ganar Money in the Bank, alguien tiene la horma del zapato de Roman Reigns y ustedes lo están mirando. Roman ha estado retrocediendo y esquivándome desde que emocionalmente lo desmantelé en Royal Rumble. Pero en menos de 2 semanas voy a subir la escalera. Voy a tomar el contrato de Money in the Bank y Roman puede esconderte y correr todo lo que desees. Pero lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar. Y si pensaron que la primera vez que lo hice efectivo, mi contrato de Money in the Bank, fue algo, ustedes no han visto nada todavía, manitas, porque yo soy un visionario, yo soy un revolucionario, yo soy Seth freaking Rollins. Oye, está bonito el discurso, freaking Pácata. Oye, pero llegó, lo atacó. Ay, sí, ¿pero qué hace Riddle? ¿Qué hace Riddle? Dios mío, qué pisotón. ¿Qué hace Riddle? Te lo estoy diciendo. No está pensando correctamente, Riddle. El talento no le sirve de nada porque no sabe cómo ubicarlo en sus pensamientos. Mira esto.
Seth freaking Rollins haciendo una gigantesca declaración mientras se prepara para el combate de escaleras de Money in the Bank. El gigante nigeriano Omos ha ganado la entrada al combate también, junto a Sheamus y Drew McIntyre, quienes más se elevarán por encima de la competencia para tener la oportunidad de subir una escalera y tomar ese preciado contrato dentro del maletín de Money in the Bank que garantiza un combate titular. ¡Ay! Nos enteraremos en Money in the Bank. ¡20 años de trabajo arduo, lealtad y respeto! John Cena. Regresa. El campeón está aquí. En vivo. El próximo lunes a buscar camorra. Familia, y pensábamos que veríamos a Rhea Ripley enfrentarse a Bianca Belair, la superlativa de WWE, por el campeonato femenino de Raw en Money in the Bank. Pero nos enteramos de que Rhea Ripley está lesionada, no va a tener el alta médica a tiempo como para enfrentarse a Bianca Belair el 2 de julio. Así que tuvimos un gigantesco encuentro fatal de 5 buscando una retadora número 1 para Bianca Belair. ¿Cuál de ellas lograría imponerse para enfrentarse a Bianca Belair por el campeonato femenino de Raw en Money in the Bank? Teníamos a Asuka, a Becky Lynch, a Liv Morgan, a Alexa Bliss y a Carmella. ¿Cuál de ellas lo lograría? Vamos a ver. Oh, cuidado, otra vez lo va a hacer, cuidado. ¡Oh, la patada directamente al rostro de Alexa Bliss! ¡Fuera para la calle! Le dice a Asuka. Oye, Becky lo ha esquivado todo aquí esta noche. Sí. Ay, no por mucho tiempo. ¡Oh, Dios mío! Con las rodillas directamente al rostro de la ex campeona Big Time Bex. ¡Otra vez! ¡Oh! Buscaba el columpio y rompe caras. No lo consigue. Big Time Bex busca el maltrato. ¡La logra vencer! ¡La tiene vencida! 1 y 2 y... ¡Asuka de todas! ¡Asuka! ¡La saca del camino! Pero es que te lo dudo. ¡Oh, no, Dios mío! ¡Qué patada hermosa! Pero bloqueadora las intenciones de Big Time Bex. Es Alexa Bliss quien sí, sobre su amiga, Se acaba entre de comillas. llevar el maltrato y ahora como que viene cierta dicha en camino. Sí, la dicha retorcida. Esa hermosa estrella. ¡Oh, no! Consigue las rodillas de Liv. Le dio tiempo para hacerlo. Se quedó sola Liv. ¿A quién va a cubrir? ¡Oh! Carmella con la patada bonita. Se va 1 y 2 y 3. Pollito inglés. Buena victoria de Mela. Qué inteligente que es esta mujer. Oye, a nivel de estrategia no se lo quita nadie. La mujer más hermosa de toda WWE acaba de ganar su boleto de entrada directa al evento central por el título femenino de Raw en Money in the Bank frente a Bianca Belair. Bueno, no se te olvide que Alexa Bliss igual va para Money in the Bank a competir por el maletín, al igual que Liv Morgan, así que las que quedan guindando son Asuka y Big Time Bex. Pero bueno, no digas que yo lo dije. No se lo recuerdes. Mira cómo Becky ya salió. No se lo recuerdes. Ahora, hablando de Carmella otra vez. Compadre, se necesita mucha inteligencia para estar en la cima en WWE. Y esta mujer tiene de eso y más. Bueno, así que es la mujer más hermosa de WWE quien tiene la oportunidad de enfrentarse a la EST, la superlativa de WWE, Bianca Belair, por el campeonato femenino de Raw en Money in the Bank. Pero así como Carmella está muy contenta, hay una persona que no está contenta con lo que sucedió. Una persona que si Carmella es la mujer más hermosa de toda WWE, tal vez esta es la mujer más molesta en toda WWE. Becky Lynch.
Me robó otra vez. Yo debería estar en camino a Money in the Bank. Debería ser retadora número 1. Vamos, es Money in the Bank. Es Money in the Bank sin Big Time Bex. Vamos, Becky. yo estoy en el afiche. Estoy en Becky. el maldito afiche. Y eso es porque estoy en el afiche. Yo debería Becky. estar de camino a Money in the Bank. No puedo ponerte simplemente en la lucha de escaleras de Money in the Bank. Tienes que ganarte la oportunidad. Ganarme. ¿Cómo me la voy a ganar? Bueno, antes del combate fatal de 5, tú y Asuka tenías que enfrentarse, ¿te acuerdas? Por una lucha clasificatoria. Muy bien, pues tengo que enfrentarme a Asuka. Bueno, pues tengo mucha ira contra Asuka, así que está bien, no hay problema. Así que eso funciona para ti. Entonces es oficial. Becky Lynch se enfrentará a Asuka y la ganadora entrará a la lucha de escaleras de Money in the Bank. Y ese combate sucederá esta noche. Esta noche. Pero si dos combates, yo acabo de... ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, Big Time Bex tal vez no haya conseguido exactamente lo que quería de la manera en que lo quería, pero sí consigue una oportunidad de clasificar para el combate de escaleras de Money in the Bank. Así que allá vamos, es Asuka frente a Big Time Bex buscando clasificar para el combate de escaleras. Muy bien. Dos mujeres, y repito, las dos merecen ir a Money in the Bank. Las dos merecen que están en esa lucha de escalera. Y buscando altura, busca el machetazo, la veo venir, ¡No! Se dio cuenta que se quitó Asuka. Asuka usando la cuerda superior. Señora árbitro. Sí, Asuka, muy... pero estás haciendo trampa. Bueno, di tú lo que tú quieras, pero ella va a volar ahora, va a ser más. ¡Oh, buenas patadas! Buenas patadas por entonces. Es 1, 2 y... Ay, ¿te imaginas? Ahí sí que no vamos a escuchar el final de esto. Es el histórico regreso de Becky Lynch, así lo vende ella. Y ahora salir aquí vencida por Asuka. No logró imponerse en el fatal de 5. ¿Y ahora venir a perder? Bueno, amigos, una de estas dos mujeres entrará a Money in the Bank al lado de Lacey Evans, por ejemplo, al lado de Liv Morgan, por ejemplo, al lado de Raquel Rodríguez, por ejemplo, al lado de Alexa Bliss, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, será... Mira cómo la está pisando. El chatazo finalmente llega a donde quería. Lo logró. La cuenta, ahora sí que lo logró. La cuenta. Becky, deja que le cuenten afuera. Becky. Tiene que clasificar, Becky, después de eso. Mira cómo se lanzó para recibir tremenda rodilla y caída libre. Oye, yo juraba que con esto ya se la sacaba del camino, pero... Bueno, amigos, las dos competidoras tendidas afuera. Sí. Como turistas tomando sol en la piscina. Así están las dos. Marcelo, la cuenta está por 8. Lo sé. 9. Regresaron las dos. Bueno, no sé cuánto quede de cada una. Estamos hablando de dos de las mejores en la industria, enfrentados por un puesto maravilloso para Money in the Bank. Asuka, Becky Lynch. Tú me das y yo te doy. Se pone de pie la primera, de pie la segunda, falla la patada giratoria, le engancha para el maltrato, dice que no, Asuka lo revierte. No se lo permite. 1 y 2, no se le pudo sentar encima a tiempo. Palanca el brazo, la desarmadora. Una variante maravillosa que puede darle la victoria. La navajita, 1 y 2. No, dice que no. Becky Lynch, la patada al rostro circulatoria. Se acabó. 1, 2, la noqueó, Dios mío, con esa patada. Y Asuka lo ha hecho, logra obtener su boleto de entrada al combate de escaleras de Money in the Bank. Y esto significa que Becky Lynch no está en el combate de escaleras de Money in the Bank. Pero la mujer que podría hacer historia tomándolo otra vez, Asuka, sí dice presente. Amigos, definitivamente loas, repito, para estas dos extraordinarias superestrellas que batallaron 2 veces en este programa. El nivel de ellas es único. Dos grandes, solo una podía ser la victoriosa y de cualquier manera el evento iba a ganar. Porque cualquiera de las dos que estuviera en el evento... La entiendo. Tiene rabia contra el mundo. La historia de su regreso no puede producirse. Nuevamente le quitan las alas. No puede volar. ¡Wow! Ay, la noche de Becky Lynch pasa de mal
a peor. Pero el camino a la gloria nunca ha estado más claro para Asuka, la emperatriz. Gana su camino al combate de escaleras de Money in the Bank, uniéndose a Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Lacey Evans. Pero restan 2 lugares disponibles. ¿Quiénes llegarán? Y esto lo podremos ver el 2 de julio. Este fin de semana del 4 de julio, ponlo en marcha. Estalla a nuevas alturas. Sube la escalera. Agarra el maletín e ilumina tu destino. Cambia tu vida para siempre. Los fuegos artificiales comienzan temprano. WWE Money in the Bank, evento premium en vivo. Si querías acción, estás en el lugar correcto y también vas a estar en el lugar correcto el 2 de julio porque Money in the Bank llega a ti a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Es Money in the Bank. Va a estar encendido y yo no puedo esperar porque tenemos una cartelera de película. Porque incluso con todas las probabilidades en su contra en un combate tipo ruleta rusa en el pasado Raw, Bobby Lashley logró asegurarse un combate titular, un combate por el campeonato de Estados Unidos en Money in the Bank. Y si el Todopoderoso pudo vencer a Theory, siendo su último oponente en ese combate tipo ruleta rusa en Raw, la verdad es que Theory más vale que se agarre fuertemente a su título si es que quiere retenerlo en Money in the Bank. Y por lo que respecta a los campeones en pareja indiscutibles de WWE, la vista desde la cima nunca ha estado mejor. Y si les preguntan a ellos, no hay un equipo que pueda vencerlos en toda WWE. Pero ¿podrán los Street Profits salir con el humo y el oro? ¿O será esa escalada a la cima de la montaña del linaje algo que los deje sin aire? Y ella no es solo la mujer más hermosa en toda WWE, sino la que mejor sabe aprovechar las oportunidades. ¡Ay, ay, ay! Carmela podría ponerse aún más glamorosa si le añade el brillo del título femenino de Raw a su cintura. Pero con Bianca Belair siendo quien defiende el título, bueno, Mela es dinero, pero ¿será que logra tener dinero en el banco? Porque puede ser la superlativa, la EST de WWE, quien se quede con todo en Money in the Bank. Y el campeonato femenino de SmackDown también estará en juego en Money in the Bank. Será un clásico, un choque histórico entre la mujer más mala del planeta, la campeona de SmackDown, Ronda Rousey, y la mejor de todos los tiempos, la GOAT, Natalia. Un choque de choques. ¿Cuál de estas especialistas en rendición prevalecerá? Entérate en Money in the Bank. Y la competencia sigue encendiéndose y encendiéndose en lo que va a ser la lucha de escaleras de Money in the Bank del 2022, con todas estas superestrellas femeninas élite, quienes chocarán en un caos, en un combate alteracarreras, buscando subir una escalera y tomar ese preciado contrato dentro del maletín de Money in the Bank. Y faltan 2 espacios por tomar. ¿Quiénes tomarán su lugar aquí en este combatazo el 2 de julio? Y con 2 nuevas superestrellas añadidas al combate de escaleras de Money in the Bank, los espacios siguen quedando muy limitados. ¿Quiénes clasificarán para esta batalla ahora que tenemos al gigante nigeriano y a un pasado ganador de Money in the Bank, Seth freaking Rollins, en esto? ¿Quién sabe? Han caído 4, faltan 2 espacios por llenar. ¿Y quién subirá esa escalera para alterar su carrera para siempre? Es sábado 2 de julio a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Así es, no te lo puedes perder. Money in the Bank, sábado 2 de julio con acción de la buena. Y bueno, de camino allí, después de allí, estamos viendo una tremenda rivalidad entre Roman Reigns y quien acaba de regresar, Brock
Lesnar. ¿Qué se harán esos dos el uno al otro? Y además de eso, en el próximo Raw tenemos una gigantesca celebración. Es el 20º aniversario de John Cena. Celebramos 20 años de trabajo arduo, lealtad y respeto. No te lo puedes perder. Por lo que respecta a mí, gracias por estar conmigo y con nosotros aquí hoy en WWE en Español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima.